Encuentros con el sistema Braille, su utilidad actual, su potencia, su aprendizaje. Séptimo encuentro con profesores, monitores. Y lectores en Braille con deseos de mejorar. Algo sobre didáctica de la lectura Braille. Tercero en la práctica de aprender y enseñar a leer bien en Braille. Símbolo de copyright, José Enrique Fernández del Campo, @gmail.com. Realización José Antonio Valgañón, Madrid, febrero de 2021. Para mejor aprender y ser un buen lector de Braille. Algunos objetivos, recomendaciones y buenas prácticas. Y llegamos al encuentro, puede decirse más decisivo de estos, que es la práctica de la iniciación a lectura Braille y de adquirir buenas prácticas para la lectura Braille, incluso también, aunque se haya ya aprendido hace años a leer en Braille. Tres aspectos fundamentales. Uno, el adquirir buenos hábitos posturales higiénicos, de postura para mejor poder leer Braille y de forma más descansada y poder adquirir más velocidad. Segundo, lo que se refiere a la exploración áptica o una exploración propia requerida por el Braille. Y finalmente, aspectos relacionados con la verbalización. Esto es común claramente a la lectura en Braille y en tinta, y por lo general no suelen tocar los aspectos de verbalización a la hora de leer en altavoz, que ni siquiera hace falta leer en altavoz para obtener una buena lectura comprensiva. Es más, podrá ser una dificultad. El Braille básico es más fácil de aprender para un aprendiz con discapacidad visual que para un aprendiz vidente el código ordinario, de caracteres visuales. Obsérvese el caso de las mayúsculas. Mientras que en tinta casi duplican el número de signos, en Braille es suficiente un solo signo para indicar mayúscula. Para mejor aprender y ser un buen lector de Braille. Primero, adquirir buenos hábitos posturales e higiénicos. Específicos de la lectura Braille. Leer en el Braille va a requerir unos aspectos posturales de cuerpo, de brazos, de manos, de dedos, que no son necesarios para la lectura en tinta y que van a tener repercusión importante al leer Braille. La principal es evitar fatigas y que se pueda leer durante horas Braille sin llegar al cansancio o que se produzcan algunos pinchazos o dolores. Advertencia. Recordar que al aprendiz ciego, sobre todo si es ciego total, no es suficiente con decirle cómo se hacen las cosas y ni siquiera sirve una descripción. Hay que explicárselo directamente la postura que debe adquirir, la posición de los brazos, de las manos y que la realice por él mismo de forma independiente. Si no se cuidan los consejos que aquí se van a dar, se puede leer Braille, evidentemente, se puede ser incluso muy buen lector Braille. Esto se ha hecho durante mucho tiempo, pero de todas formas tiene la ventaja de que va a facilitar mucho las cosas. Aspectos higiénicos específicos en manos y dedos. La lectura Braille reclama atención a aspectos higiénicos de manos y dedos, como son la limpieza completa con lavado antes de la lectura, cuidar la temperatura media y la sequedad. Hay personas que tienen problema en estos aspectos, y sensibilidad suficiente en las yemas de los dedos, si es necesario mediante tratamientos dermatológicos previos a la iniciación al Braille. Aspectos posturales en relación con el asiento y la superficie soporte. La lectura Braille de varias hojas o por tiempo prolongado exige un esfuerzo motor y tensión muscular no pequeños, que pueden mitigarse adoptando una postura conveniente, o lo que es lo mismo, seleccionando el mobiliario. Concretamente hay aspectos como es la relajación del tronco pudiendo apoyar la espalda, apoyar 2/3 de los antebrazos sobre el plano soporte de los textos a leer, lo que supone una diferencia mínima de altura entre el asiento y el plano soporte, de forma que los hombros queden relajados. Hábitos posturales higiénicos en brazos, manos y dedos. Relajación de tronco, hombros, brazos y antebrazos descansando sobre el plano soporte del texto en 2/3 al menos de su longitud, sin más movimiento que los de retracción hacia la vertical del tronco. Muñecas apoyadas en el soporte Braille o el soporte del escrito
y manos y dedos relajados, descansando sobre el texto braille. Los movimientos van a ser los de barrido para la exploración áptica de braille. En caso de necesidad. Puede leerse braille en cualquier postura y situación. Sin embargo, nada de esto es imprescindible. Se puede leer braille en las posturas más inverosímiles, de pie apoyando el escrito braille sobre la pared o en el suelo puesto de rodillas. O también en otras posturas más cómodas, sentado en el suelo con la espalda apoyada y un tablero o tabla sobre los muslos para depositar el escrito braille, o acostado en la cama cuando está enfermo o descansando por la noche. Para mejor aprender y ser un buen lector de braille. Segundo, es decisivo desarrollar una adecuada exploración áptica. La lectura braille tiene unas exigencias de exploración áptica muy superiores a las exigencias de exploración visual de los textos en tinta. Pero el braille tiene también unas ventajas, que es que el tamaño de los caracteres son muy regulares. Por tanto, se puede desarrollar unas habilidades de exploración mucho más concretas. Aquí se recogen como buenas prácticas, son una opinión personal y una opinión también recogida de lectores expertos. No quiere decir que sean imprescindibles, pero son muy recomendables, sobre todo para luego poder llegar a altas velocidades de lectura braille y lectura comprensiva de calidad y rápida. Se recogen de una forma muy concreta, habría que explicar cada una de ellas con mayor precisión. 1. Buscar los espacios en blanco. Los espacios en blanco delimitan las palabras que son el objeto de la lectura. Los signos de puntuación se reconocen inmediatamente y ya que los signos braille tienen un ancho regular, informan de la longitud de la palabra, número de caracteres. 2. Los espacios en blanco que limitan una palabra pueden detectarse por dedos distintos de la misma mano. Los dedos tienen independencia de exploración y capacidad perceptiva para reconocer los espacios en blanco, informan sobre la longitud de la palabra, número de caracteres. 3. Procurar leer con los 3 dedos centrales de cada mano. Además de ser un seguro contra accidentes del dedo lector dominante por quemadura o herida, conviene convencerse de que esto es posible y que colaboren en la lectura. Conviene, por consiguiente, en las fases de iniciación, ejercitar la lectura con cada dedo por separado de algunas palabras o de una línea completa, cada uno de los dedos de las dos manos. Así podrán colaborar en la exploración áptica y, en una fase de experto, hacer lectura independiente cada uno de ellos. 4. Barrer segmentos de línea en ambos sentidos, con los 3 dedos centrales de cada mano y haciendo la menor presión posible. La mano y todos los dedos apoyados sobre el escrito braille. Los dedos relajados, los 3 dedos centrales ligeramente curvados para mantenerse en la línea de lectura y ligeramente separados los dedos entre sí. De esta forma, los dedos centrales en vaivén pueden barrer toda la línea simultáneamente, pudiendo llegar a la lectura comprensiva simultánea de la línea. 5. Los dedos pequeños o meñiques pueden colaborar en localizar el comienzo y fin de la línea. Dedos meñiques manteniéndose en la vertical aproximadamente o acompañando a los dedos centrales en su exploración. En cualquier caso, localizando los blancos de los márgenes de la línea. En las líneas braille, por supuesto, van a tener función distinta según el modelo de línea braille. 6. Los dedos pulgares pueden colaborar en anticipar el final del bloque actual de texto o de la página. Adelante. La función no la desarrolla la yema del dedo pulgar, sino el lateral. Y por supuesto, en la línea braille tendrá una función distinta según modelo. 7. Procurar desplazar o rotar las manos en vaivén. No es preciso desplazar lateralmente muñecas ni antebrazos. Esto es muy importante. Las muñecas y los antebrazos se mantienen siempre apoyados, se desplazan en paralelo, aproximándose al tronco por retracción, según el cambio de línea. Los dedos realizan la exploración
por rotación o desplazamiento en vaivén lateral de las manos, cuidando que la presión sea mínima. El exceso de presión puede dificultar precisamente la lectura Braille. Ocho. Atención permanente a postura y apoyos correctos de hombros, antebrazos, manos y dedos. Atención a que los hombros y músculos del cuello estén relajados, porque la altura del plano soporte es conveniente y se encuentran apoyados y relajados los antebrazos. También relajados las muñecas y las manos y los dedos explorando el texto Braille. La tensión muscular es un mal enemigo de la buena lectura Braille. 9. Atención a las condiciones higiénicas ambientales y humedad y temperatura de manos y dedos. Atención permanente a que las manos y los dedos se encuentren completamente secos y una temperatura media adecuada. Si es necesario, se prepara un paño o toalla para secárselos con frecuencia, o si se han quedado frías, se frotan o se someten a agua caliente. Para mejor aprender y ser un buen lector de braille. Tercero, evitar ciertos vicios relativos a la verbalización o lectura en alta voz. La verbalización o lectura en alta voz. Es útil como herramienta metodológica Para corregir mejor vicios lectores de exploración del texto y transformación modal. pero es prácticamente inútil para la comprensión lectora. Que es el objetivo primordial de la lectura y su didáctica. Es necesaria para corregir aspectos de entonación y declamación. Una vez que se ha aprendido a leer frases completas y párrafos. Buenas prácticas relativas a la verbalización. Recomendaciones metodológicas. 10. Evita repeticiones. De sílabas, de palabras. 11. No corregir inmediatamente. Los errores de lectura o de pronunciación. 12. Corregir una vez terminada la frase, y como pregunta. Los errores que cambien el sentido de la frase. 13. A lo sumo, favorecer la tendencia a verbalizar por grupos de palabras y frases cortas. 14. Plantear a posteriori preguntas sobre el contenido del texto leído, para fomentar la lectura comprensiva. Conclusiones. 1. Adquirir buenos hábitos posturales e higiénicos. Manos limpias y bien secas, y descanso para los hombros, los brazos y las muñecas. 2. Es decisivo desarrollar una adecuada exploración áptica. Cuentan todos los dedos, de las dos manos, y al tiempo. 3. Evitar ciertos vicios relativos a la verbalización. Si es lectura en alta voz, repetir es vicio grave, que solo importan las frases. Lectura con líneas braille. ¿No es una utopía? ¿Se puede aprender a leer braille con una línea braille? ¿Se puede leer habitualmente de forma ordinaria con la línea braille? Sí, incluso mejor que en papel. Ya se ha tratado de los aspectos económicos. Justificación económica. Basta comparar con el precio de las máquinas Perkins, lo que supone la transcripción y edición de libros en papel, algunos aspectos de la atención educativa, y eso que los precios se han reducido notablemente. Ya en la actualidad estamos hablando de 700, 800 euros y siguen bajando, sobre todo con la aportación de nuevas tecnologías de presentación de líneas braille. En cualquier caso, hay un problema de financiación personal o institucional. Aunque bajara hasta 200, 300 euros, no olvidemos que en muchos países en vías de desarrollo, para la inmensa mayoría de los ciegos del mundo, esto supone el salario de un obrero de un mes o incluso más. Luego, por otra parte, tiene unos efectos benéficos colaterales que habrá que pensar en ellos también, sobre todo en algunos momentos como este, porque la línea braille, que es de uso absoluta y estrictamente individualizado, va a evitar cualquier tipo de contagio o contacto con otras personas. Efectos colaterales benéficos. No quiero parecer un vendedor de líneas braille porque no lo soy, pero hay aspectos que me interesa resaltar de forma especial. La portabilidad, la capacidad de almacenamiento de información, la conectividad con dispositivos digitales, con Internet,
la posibilidad de compartir recursos a nivel mundial, el acceso a todas las bibliotecas del mundo, luego la conectividad con aplicaciones educativas, interactivas, etcétera, etcétera. Y luego, aspectos que faltan todavía por investigar de uso de la línea Braille en relación con la lectura. No son utopías. Pendientes de estudio y explotación. Es el caso de la didáctica de iniciación a la lectura Braille, si bien debo recordar el trabajo muy meritorio del grupo ACEDO de la ONCE en Madrid, Braitico, antes en Tico, donde tuve el honor de participar hasta 2015. Luego, aspectos de regulación de los parámetros de lectura, que puede dar lugar a provocar incrementos importantes de la velocidad lectora, conectividad, interactividad, etcétera, etcétera. Todo cuanto se está diciendo en estos encuentros sobre la iniciación y la práctica de la lectura Braille es aplicable al uso de las líneas Braille, incluso más, como veremos en el próximo encuentro. Programación de sesiones. En cierta ocasión una compañera me preguntó que cuánto tiempo se tardaba en aprender a leer Braille. Y curiosamente se estaba dedicando, y se había dedicado también a la enseñanza de Braille. No pude resistirme y respondí de forma irónica, evidentemente. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender a leer Braille? Entre 2 semanas y 4 años. Entre 2 semanas y 4 años. Se sintió muy molesta, le pedí disculpas, pero claro, es que si no tenemos información de cuáles son las características del aprendiz, no podemos aventurar el tiempo que se va a tardar. Se puede hacer un adelanto, que no es lo mismo un niño que lo puede aprender efectivamente si se le dedica el tiempo necesario y la atención conveniente, puede ser en 2-3 semanas, incluso menos. Sin embargo, una persona adulta que solamente se la atiende una vez cada 15 días, media hora, se pueden tardar efectivamente años. Y entonces hay que programar, hay que prever las sesiones de trabajo, una programación temporal de la dedicación que va a requerir, una previsión de las actividades que se van a realizar de forma autónoma, las sesiones de práctica propiamente, con lo que tiene de preparación previa, de comentarios sobre lo que se ha hecho en casa, la práctica en faena, que le llamo, y los comentarios. Y luego de todo esto hay que hacer una evaluación. Hay que prever la evaluación, cómo se va a hacer. Estas páginas, como las anteriores, las de apartados anteriores, se recogen en un PDF, como ya viene siendo habitual, que se puede descargar de disbimat.net. Primero, programación temporal de sesiones de iniciación presenciales o en línea, y periodo de entrenamiento. Número de sesiones por semana, duración de cada sesión, horario. En primer lugar, la imprescindible programación temporal de las sesiones de iniciación y el periodo de entrenamiento. Las sesiones pueden ser presenciales o bien online, siempre que sea posible un control visual de algunos aspectos, como son las posturas y el desarrollo motriz, cinestésico de la exploración áptica. Segundo, previsión de sesiones de práctica autónoma, actividades y lectura. Periodo previsto de entrenamiento dirigido, momentos de cada día y duración, previsión programada de materiales y textos de lectura. Las sesiones de práctica autónoma que se realizarán al margen de las sesiones presenciales o online. Importantes para los mayores de 9 y 10 años. Supondrán mayor tiempo que las propias sesiones presenciales. Se dedicarán tanto al entrenamiento en los aspectos iniciales como en la aplicación de lo que se ha ido adquiriendo en las sesiones presenciales. Evidentemente no será una programación estricta, pero sí indicativa de los momentos y la duración de esas sesiones y con qué materiales. Tercero, evaluación procesual. Prevista y conocida por el aprendiz, objetivos, etapas, evaluaciones, formas e instrumentos, formas de anotación. Como todo proceso deberá tener un seguimiento, un control, una evaluación, que deberá ser conocida y prevista por el aprendiz.
Cuarto, estructura de cada sesión, presencial o a distancia. En las sesiones de atención directa, ya sean presenciales o online, yo distinguiría 4 momentos inexcusables. Los previos, el calentamiento, la práctica dirigida, o yo llamaría en faena, y las previsiones. Previos. En los previos hay que asegurar fundamentalmente 3 aspectos. Primero, la localización del texto de lectura y de los materiales que pudieran emplearse en actividades de prelectura. En segundo lugar, la higiene completa de manos y dedos. Y en tercer lugar, la adecuación del mobiliario y la postura correcta de tronco, piernas, brazos y hombros. Si no está previsto, puede haber una pérdida preciosa de tiempo. Fase calentamiento. En la fase de calentamiento, mientras se va adquiriendo una buena postura y se van haciendo ejercicios de relajación muscular, también de manos y dedos, y flexibilización de manos y dedos, se puede ir comentando cómo han ido las sesiones de práctica autónoma, las lecturas que se han efectuado o las actividades, y una previsión de objetivos para la sesión actual, ya sea de destreza a adquirir o desarrollar o de vicios a superar. Si puede ser incluso cuantificando de alguna forma muy somera esos objetivos. En faena. Y llegamos a la fase fundamental, ya metidos en faena, lo que es la práctica lectora dirigida o las actividades de prelectura, que llevará más tiempo y que deberá terminar con comentarios especialmente asumidos por el aprendiz sobre algunos aspectos de esta práctica. Previsión y contenido de las sesiones de práctica autónoma, hasta la próxima sesión presencial o a distancia. Y llegamos a la fase o momento final de previsiones sobre las actividades o lecturas en práctica autónoma hasta la próxima sesión presencial, aspectos concretos a tener en cuenta, incluso fijar objetivos cuantitativos y comentarios sobre textos de lectura. Hasta aquí. Séptimo encuentro con profesores, monitores y lectores braille con deseos de mejorar. En la práctica de aprender a enseñar a leer bien en braille. Que cierra la parte de consideraciones sobre la lectura braille y su didáctica para aprendices con discapacidad visual. El octavo encuentro se dedicará a la escritura braille y su didáctica. Para facilitar la accesibilidad y mayor disponibilidad de algunas de las pantallas de este vídeo y el correspondiente al sexto encuentro, su contenido se ha recogido en un documento que puede descargarse en www.disbimat.net/pantallas de encuentros 6 y 7 PDF. Más información sobre didáctica de la lectura braille en la obra Desafíos didácticos de la lectura braille José Enrique Fernández del Campo, ONCE, Madrid 2002. Puede descargarse en www.disbimat.net/desafíos didácticos de la lectura braille doc.